Bueno, primero que Santiago. todo, comentarios generales sobre el parcial. Eh, Se dejaron asustar, creo, algunos. Pues el primer punto era simplemente buscar el factor de peso y buscar los otros. Em, el segundo o el tercero, no me acuerdo, había uno que lo hicimos en clase, que era encontrar explícitamente la expresión esa para la expansión. Y el tercero, que era el de los operadores hermíticos, también yo lo dije en clase, que uno define la condición de un operador, o sea, no la ecuación, ojo, es que uno tiene que diferenciar dos cosas y de pronto ustedes ahí se confundieron un poco. Una cosa es mirar la ecuación diferencial y mirar si la ecuación diferencial ya va a ser, el operador que aparece ahí va a ser autoadjunto. Listo. Entonces, eso lo hace uno sobre los coeficientes de la ecuación diferencial. Pero nosotros escribimos una condición para los operadores autoadjuntos en términos del producto interno. Y entonces era el producto interno, permutaban en el producto interno, más un término que incluía el Q de X por el rosquiano evaluado en los límites de integración. Entonces, ese término, eso así, llegábamos y decíamos, si se cumple esto, entonces el operador es autoadjunto. Y después cuando dije, el operador hermítico, ¿qué hace? Es que ese término que tiene el rosquiano evaluado en los límites de integración se hace cero y la consecuencia de eso es que los coeficientes, los autovalores son reales. Entonces, y eso era lo que ustedes tenían que hacer porque yo ahí les hice trampa, digamos, les puse un operador, les puse la primera derivada y entonces eso era para que ustedes no se fueran a los coeficientes a ver si eran con el A2 y el A1 y el A0 para ver si eran reales, pues y las cosas es, entonces ustedes tenían que usar la definición, pero esa definición la vimos en la clase. Entonces, como dije, después lo miramos en detalle, pero yo creo que se dejaron más asustar. O sea, habían dos puntos, o sea, el 2 y el 3 esencialmente se resolvían con cosas que habíamos visto en la clase, o sea, estaban prácticamente ahí, pues eran muy relacionados, digamos, con la parte teórica. Ya los otros sí eran ejercicios alrededor de eso. Bueno, eso después lo comentamos. Yo ya esta semana empiezo a calificar, los estaba organizando y después les cuento cómo vamos. Hoy vamos a continuar con Bessel. Voy a hacer un resumen general para empezar la clase. La F. ¿Habrá dado cuenta? Ya le estoy escribiendo, a ver. Bien, entonces como ustedes ya lo vieron y ayer John David les mandó en el taller problemas de Bessel y les puso quiz de Bessel, o sea que ya esto, pues este repaso, pues es como redundante, pero bueno, como nos desconectamos una semana por el segundo parcial, pues quiero mirar rápidamente lo que habíamos hecho con respecto a lo de las funciones de Bessel. Entonces simplemente recuerden que nosotros íbamos a resolver de manera general la ecuación de Helmholtz en coordenadas cilíndricas. Recuerde que cuando k cuadrado es igual a 0, la ecuación de Helmholtz se convierte en la ecuación de Laplace. Es decir, el término con el k cuadrado se hace 0 y queda exactamente la ecuación de Laplace. Entonces, escribimos la ecuación de Helmholtz porque es un poco más general y entonces incluye la ecuación de Laplace de una manera como caso particular. Bien, entonces lo que hicimos fue separación de variables y lo que íbamos a encontrar en coordenadas cilíndricas, para no alargar mucho todo esto, es que la ecuación en la parte radial se llama
la ecuación de Bessel. Esencialmente esa es la ecuación que nosotros definimos, que esta es esta ecuación que aparece aquí. Recuerden que manipulamos los signos en la ecuación, o sea, esta es la ecuación para la parte radial, justo lo que estoy mostrando, y hay una primera ecuación que aparece un más afuera del paréntesis del término que no tiene derivada, y un menos adentro. Recuerden que estas son las constantes. M cuadrado es la constante de separación para cuando empiezo la parte de separación de variables. N cuadrado y bueno, aquí puse ρ, y ρ cuadrado sería la variable, digamos, para las coordenadas en este caso. Listo. Entonces, acuérdense que esta ecuación de arriba es la ecuación de Bessel ordinaria, pero cuando yo manipulo esta situación y reescribo esto, que es exactamente esta ecuación con la que uno tiene, la que tiene el más afuera, entonces va a ser la ecuación de Bessel ordinaria, la que tiene el menos afuera va a ser la ecuación modificada de Bessel. Eso nos lleva, aquí está escrito el resumen, ¿cierto? Aquí está lo que ya estaba diciendo, eso ya está grabado en las clases. Entonces vamos a tener dos ecuaciones de Bessel. Nosotros entonces entramos a definir, vamos a resolver la ecuación de Bessel, entonces se llama ecuación de Bessel de primera clase. Hablamos pues de la solución se hace por Frobenius. Recuerden esta expresión de Frobenius, manténganla anotada porque esta expresión uno la va a usar para algunas de las demostraciones, inclusive en la clase de hoy miraremos que hay cosas que se pueden hacer con Frobenius, aunque les he dicho que con las ecuaciones de recurrencia, que las miraremos enseguida adelante, uno puede hacer algunas de las demostraciones sin usar necesariamente Frobenius. Bueno, entonces uno con la solución en series de Frobenius propone una solución, esta que es la función de Bessel. Proponemos una segunda solución cuando la constante nu es menos nu, pero eso tiene problemas. Eso solo vale para valores semienteros del nu, pero cuando es entero, entonces la solución es linealmente dependiente, entonces hay que buscar una segunda solución, que fue lo que hicimos, y encontramos la solución de Neumann. Eso fue lo que... Entonces uno finalmente, todo está la carreta para encontrar la ecuación de Neumann. Y aquí definimos entonces la función de Neumann. Entonces, en definitiva, uno no se va a poner que es para el caso n entero, pero esta definición de la función de Neumann también lo lleva a uno al caso cuando nu es semientero, o sea, vuelve a la solución original que teníamos al principio. Entonces, en general, uno no, cuando va a proponer la solución a la ecuación de Bessel ordinaria, no se pone a discriminar en la primera o en la segunda que hicimos que incluye Neumann, sino que de una vez la escribe así. La escribe como la solución, ¿cierto? Es igual al coeficiente por J de nu más B N de nu, y en este caso nu puede ser semientero o entero. Obvio, cuando es entero es lo que nosotros habíamos encontrado, y cuando es semientero, la función de Neumann, por su expresión que tiende, va a tender a la J de menos. Eso es, no tiene ningún problema. Entonces uno no se pone a discriminar esto, sino que coloca esto así, o sea, la solución general, J de nu y J de N nu, y después discrimina si tenemos el caso entero o semientero, y entonces mantiene un valor u el otro. Bien, eso fue lo que encontramos. De ahí pues empezamos a hablarlo de un ejemplo de la separación de variables. Listo, pasamos por ahí rápidamente, pues cómo se hace la separación. Después, acuérdese que hay que definir la solución a las ecuaciones, la ecuación modificada de Bessel. Lo recuerdo, las funciones son las funciones modificadas de Bessel, y la de primera clase la llamamos I de nu, ¿cierto? Y la de segunda clase la llamamos K de nu. O sea, se parecen a las otras, pero ojo que es para la ecuación modificada. Y más o menos se van a poder relacionar. También dijimos que habían otras soluciones a la ecuación de Bessel, a la ecuación ordinaria, que tiene una ventaja, que la función que estamos trabajando en este caso es para cuando uno tiene funciones variables
complejas, perdón, de variable real, que se llaman las funciones de Hankel, y tenemos función de Hankel de primera clase y función de Hankel de segunda clase, que simplemente son una combinación de las funciones de Bessel y de Neumann, con un i. O sea, la función de Hankel de primera clase es la j nu más i n de nu. Y la de segunda clase, y la función de Hankel de segunda clase es j nu menos i n nu. Entonces, ¿qué son soluciones a la ecuación ordinaria de Bessel igual? Entonces, uno puede jugar de manera general con cualquiera de las soluciones. Todo depende en particular del problema físico. Y de ahí nosotros nos fuimos a hablar de las funciones de Bessel. O sea, ya dejamos las ecuaciones diferenciales y nos empezamos a ocupar un poco de las ecuaciones de Bessel y definimos lo que eran los ceros en las ecuaciones de Bessel, perdón, en las funciones de Bessel, que son los valores de las raíces, que son los valores de x para los cuales la función de Bessel se hace cero. Y el tema de las raíces van a ser importantes porque nosotros vamos a definir la condición de ortogonalidad, y eso fue lo último que vimos en la teoría, con la función de Bessel, donde aparece como coeficiente la variable, la raíz de la función. Entonces, todo está, como dije, ya lo vimos. Recuerden las grafiquitas aquí, esta es la gráfica para las funciones de Bessel, cómo son, porque uno necesita eso, y estas son las gráficas o las formas pues de las primeras funciones para las de Neumann. Fíjense que en las de Neumann, cuando la variable tiende a cero, tienen forma asindótica, o sea, divergen. Después definimos unas fórmulas de diferenciación, estas que están escritas acá, que es lo que nos iba a permitir, aquí hay un ejemplo, para definir las ecuaciones de recurrencia. Es decir, las ecuaciones de recurrencia le permiten a uno encontrar la derivada de una función de Bessel de grado nu en términos de la j nu y la j de menos nu, o encontrar otra función de Bessel de otro orden o j nu en términos de las funciones j de menos nu y j de más nu, que estas son las ecuaciones de recurrencia. Y como dije, bueno, 4, aquí hay otras dos, aquí tenemos otras dos. Entonces, las ecuaciones de recurrencia son muy útiles cuando uno está usando cosas en la práctica. Y como dije, no las escopié por ahorrar tiempo. Esas ecuaciones se pueden escribir igualitas cambiando simplemente la j de nu por la de Neumann. Bien, y entramos a la idea de definir la ortogonalidad, que es el truco de siempre para las ecuaciones de Bessel. Entonces, para las funciones de Bessel, perdón. Entonces, nosotros dijimos la solución y de x' es proporcional a la j de nu x', porque estamos diciendo que x' es igual a lambda x. Ese cambio lo hicimos para poder llegar a una expresión para la condición de ortogonalidad. Lo que usamos siempre es el mismo truco, ¿cierto? De escribir en la forma autoadjunta, definir dos ecuaciones, multiplicar una por el complejo conjugado, la otra sin el complejo conjugado de la función, restar las dos cosas e integrar, y después establecer condiciones. Eso es lo que, pues, es todo ese carretazo que estoy echando aquí. Esto es lo que hicimos, y eso ustedes ya lo han hecho, digamos, en sus temas de las evaluaciones del parcial. Y entonces uno al final llega a esta condición, ¿cierto? Donde este lado coincide con la forma de la condición de ortogonalidad, y aquí en el lado derecho tenemos el Q, que era el que teníamos para esa ecuación. Acuérdense que el Q era el P de X valía X y el A2 valía 1, entonces el Q de X, que es P de X por A2, vale X por el rosquiano, que es el término que tenemos que evaluar, y lo que vamos a mirar es la condición de cuando este término se va a hacer cero. O sea, para encontrar la condición de ortogonalidad. Y recuerden que cuando uno, no en la definición de ortogonalidad, sino en la definición de un operador autoadjunto, ese mismo término lo hace tender a cero. Entonces, cuando uno hace eso a cero, esa definición coincide con la de un operador hermítico. Eso era la condición adicional que teníamos que hacer. Bien, sigamos.
Entonces, aquí establecimos las condiciones, pues, para que eso se anulara, todo el carretazo. Y al final, para lograr que esto se anule, nosotros necesitamos meter, aparece en la definición dentro de las funciones de Bessel, porque le habíamos puesto una constante lambda, esos coeficientes psi i y psi j son las raíces de la función de Bessel, pero las raíces son específicas. Es para la función de Bessel de orden nu. Ese valor j de nu i no es raíz ni para j de nu más 1, ni para j de nu menos 1, ni para cualquier otro que usted. Solo es raíz para ese orden específico. Entonces, nosotros igualamos este coeficiente psi por a la raíz y de ahí despejamos el psi por a y entonces escribimos la condición, que es lo que vamos a hacer para llegar a la constante de normalización y todo eso, y finalmente escribimos la condición de ortogonalidad y de normalización a la vez, o sea, la condición de ortonormalidad de las funciones de Bessel. Y ahí terminamos la clase ya de hace más de 10 días. Entonces, esta es la gran conclusión de esa clase y es que la condición de ortonormalidad para las funciones de Bessel queda escrito así. Nosotros hicimos a igual a 1. Acuérdense que en la integral el R, que es un radio, va de 0 a o a R mayúscula, como quieren llamarlo, pero nosotros por simplicidad podemos hacer normalizar el radio, digamos, a 1, y entonces cuando está A es 1, entonces la integral se hace de 0 a 1. Siempre es posible hacer eso. Y esta expresión en azul, que es la que estoy describiendo, esencialmente entonces es para, pensando en un radio normalizado, pues para la parte radial. Entonces, X, que es el factor de peso, J de nu, X, nu, y, que es la raíz, es una raíz de orden nu. Acuérdense que tengo varios ceros. Recuerden la forma que teníamos arriba de las funciones de Bessel, ¿cierto? Entonces, las funciones de Bessel hacen esto. Entonces, tienen varios ceros. Tienen orden, que son, entonces, tenemos varios ceros y este es el orden del cero para esa raíz y vamos a tener la misma función de Bessel, mire, pero vamos a considerar el contador, lo que haría el papel del contador en la condición de ortogonalidad que estábamos acostumbrados, fíjese que es el i y aquí el j, pero eso lo que me está diciendo es que estoy considerando el 0 en otro punto de la función de Bessel, la variable sigue siendo x, o sea, esa es la diferencia y es en la única condición de ortogonalidad que vamos a tener de aquí hasta el final que aparece algo como esto, es en las de Bessel, por eso inclusive le dedicamos un poco más de tiempo en el desarrollo del curso, porque las de Bessel tienen esa complicación adicional, que la condición de ortogonalidad está referida a, uno necesita considerar las raíces. Entonces, eso es igual, o sea, esa condición de ortogonalidad es igual a J de nu más 1, fíjese, por a J de nu más 1 evaluada, no por, en la raíz de orden J nu, por la raíz X de nu J, perdón, lo dije al revés. ¿Y qué significa? Ojo, y lo dije, esta cantidad es raíz de la J de nu, es decir, anula la J de nu, pero no anula la J de nu más 1. Entonces, esto está evaluado. Esto es o sea, simplemente es una constante. Me toca ir a ver cuánto vale. Y aquí tengo el delta de Kronecker. Entonces, esta es la relación que uno va a usar de aquí en adelante. Es usar la condición de ortogonalidad. Ahora sigamos con el tema que es el nuevo para la clase de hoy. Entonces, como yo ya tengo una base ortogonal, yo puedo expandir una función que esté definida, o sea, y en este caso, miren que tengo una función f de x con x definida en el intervalo 0 y a, y tenemos
una base ortogonal. Claro que tenemos una base ortogonal dada por este valor. J de new, psi de i, x. ¿Os acuerda de que psi de i, a? Acuérdense que a la vamos, si la ponemos 1, entonces pues, aquí va a y esta es la raíz. O sea que esa es la raíz. Entonces, en realidad poner la raíz como x new i o poner psi de i, uno tiene, está colocando la raíz de alguna manera. Y aquí está, que es el límite del intervalo. Entonces, cuando uno tiene normalizado a 1, entonces simplemente psi de i es igual a la x new de i. Ese simplemente es para que estén manejando los cambios de notación, porque ese sí es el pecado que hay también aquí en Bessel, es que uno está cambiando de notación constantemente, ¿cierto? Nosotros empezamos con rho, después la llamamos x y así sucesivamente. Entonces lo que uno tiene que ir es llevando la secuencia de cómo está cambiando notación. Bien, entonces simplemente tenemos una base ortogonal, yo puedo expandir esa función en términos de esta base. Vamos a, ¿cierto? F de x igual a la suma desde i igual a 1 hasta infinito del coeficiente de la combinación lineal, ¿cierto? C sub i por los elementos de la base que son las j de new psi sub i x. Pregunto, ¿qué tipo de base es esta? A ver, si yo les preguntara qué tipo de base es esa, ¿qué me dirían ustedes? Yo diría que es discreta, puesto que Exactamente. las raíces dependen de un contador. Exacto. Las raíces están dependiendo de un contador que es discreto porque depende de i y este número es discreto. O sea que aquí escribimos una expansión en términos de funciones de Bessel discreta, por eso ya llamamos en términos de serie, ¿cierto? No dijimos una expansión en términos de las funciones de Bessel, sino de escribir la expresión de serie de Bessel. O sea que estamos pensando que la base es discreta. Acuérdense que podemos tener bases discretas y bases continuas. Bien. Listo, esto no tiene ciencia, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya ustedes lo han hecho, para resolver el problema hay que encontrar el coeficiente, entonces lo que uno tiene que hacer es multiplicar por el complejo conjugado. Recuerden que las funciones de Bessel, así es como están definidas, son reales, las de Hankel no, pero las de Bessel sí. Entonces, multiplicar por la complejo conjugado por el factor de peso. Recuerden que, y esto vea, con Bessel les pasa, se les olvida el factor de peso. Y recuerden que la forma del factor de peso que uno encuentra depende mucho de cómo fue que definió la ecuación de Bessel. Que no me quiero volver a las primeras hojas de la presentación, pero acuérdense que uno va cambiando ahí la variable. Entonces, pilas que a veces dice, si uno tiene la ecuación inicial, el factor de peso le da x cuadrado, pero en esta que le hicimos un cambio, que era la final con la que empezamos a trabajar, el factor de peso le dio 1x. Entonces, no se aprendan de memoria el factor de peso, porque ya les ha pasado en los parciales, que de pronto uno les hace trampa y les pone la primera ecuación, que era porque es esa que tiene x cuadrado y todos los términos ahí, entonces les va a dar un factor de peso diferente a la que ya uno después multiplica toda la ecuación por x cuadrado para que le quede el A1 igual a 1, ¿cierto? Ese es un truco que hicimos. Entonces, pilas con eso, no se aprendan de memoria que para la ecuación de Bessel, P de x es x, eso depende como usted escribió la ecuación de Bessel. Entonces, a eso es lo que me quiero referir. Entonces, siempre chequee con respecto a qué forma de la ecuación de Bessel usted tiene su factor de peso. Porque dije, uno les puede hacer trampa en el parcial y va y les pone la otra, la primera, la original con la que trabajamos, y de entrada llegan y le tiran una X a uno ahí, y ese no es el factor de peso para esa ecuación. Entonces, ojo con eso, es una aclaración que les hago. Entonces, aquí siempre esto es el P de X, o sea, uno lo que tiene que chequear es cuál es la forma del P de X que tiene ahí. La función, complejo conjugados a la función, y viene la función, simplemente cambio el orden ahí e integro sobre la variable. Es decir, vamos a construir la condición de ortogonalidad. Ese es el truco para encontrar el coeficiente. Ustedes ya lo han hecho.
Y entonces, claro, en el lado derecho queda efectivamente la condición de ortogonalidad para las funciones de Bessel. Entonces, cuando uno dice, uno tiene que tener cuidado, uno a veces escribe, yo digo esta base es ortogonal, pero es una base ortogonal con factor de peso X. Tiene que decir eso. Ojo con eso, porque esta base no es ortogonal sin el factor de peso. Entonces, es ortogonal con ese factor de peso. Entonces, así se puede escribir esto. Listo, entonces ya sabemos, esto ya lo encontramos arriba, que fue lo último de la clase pasada, sabemos cuánto da esa integral. Eso simplemente es el coeficiente. Aquí estamos integrando entre 0 a, entonces aparece esa integral da a cuadrado sobre 2 por j de nu más 1 evaluado en psi a. Acuérdense, esta es la raíz, esto es una evaluación, porque esto es el valor, ¿cierto? O sea, donde esto se está anulando. Si A, entonces lo que a uno le están diciendo, mire, esto va a ser igual a nu x de nu y. Y entonces ahí es donde uno después coloca la A para el otro lado. Entonces es este valor completo el que anula, porque yo tuve que haber evaluado en la parte superior de la integral y ahí es donde aparece eh, eh, la evaluación sobre la j de nu más 1. Listo, entonces de ahí uno escribe esto, pues, ya sin evaluando, no hay ningún problema, y escribe la forma del coeficiente. Entonces recuerden, uno aquí, para poder seleccionar, o sea, está corriendo sobre I, el delta de Kronecker de la condición de ortogonalidad, entonces selecciona y dice I es igual a J, selecciona solo uno de esos, pero uno después renombra, porque ese es el truco, renombrar, como lo encontró para C sub J, pues ya me abra C sub J, C sub I y listo, le queda el coeficiente. Entonces, es lo mismo que ya han hecho en muchas partes, eso no tiene ninguna otra complicación, solo que ahora estamos trabajando con las funciones de Bessel. Pero, como dije, el procedimiento es lo mismo, pero aquí es donde está el kit del asunto, porque aquí necesitamos las raíces de esta. Ojo, aquí, si su I por X no va a anular, porque lo que termina siendo raíz, o sea, lo que anula es si su I por A. Esto es lo que va a ser 0 a la función de Bessel. En cambio, arriba tiene el si su I por X, o sea, ahí eso al estar multiplicado por la variable no anula. Y abajo, que este es el que anula, el que es raíz, este término es raíz de esta, pero esta no está evaluando esta, sino la j de nu, entonces no la anula. Por consiguiente, esta ecuación es completamente válida y es lo único con lo que uno tiene que tener precauciones. Sigamos, o sea, esto apenas empecemos a ejemplos y cosas, ya lo van digeriendo un poco más. O lo otro que se hace para escribir la forma de la serie, mire, cambio forma de escribir esto de otra forma y lo hago así porque es que esto empieza a aparecer en los diferentes textos así. Entonces yo puedo llamar la raíz, la x de nu y la puedo llamar alfa. Entonces ahí tengo que tener cuidado porque el contador desaparece, o sea, tengo que hacer una relación con los contadores y la serie se puede escribir así. F de X igual, entonces ahora va a correr sobre alfa porque esto depende de I, o sea, en realidad entonces alfa ahora se va a constituir el contador en la serie, voy a tener que poner el coeficiente a depender de alfa y aquí ya obviamente aparece alfa y es simplemente cambiar la notación. Entonces uno lo que tiene que hacer tener cuidado con eso. Listo, ahora miremos un casito. Entonces, expandir la función f de x a la n. Ah, listo. Entonces, voy a expandir f de x. Listo, entonces f de x es igual a esto. X a la n es igual a la sumatoria con respecto a alfa de c sub alfa j sub n de alfa x. ¿Por qué puse n? Yo si tenía nu por allá arriba. ¿Por qué cambié nu por n? A ver, qué loco. Para decir implícitamente que es un entero. ¿Y es un entero, sí o no?
¿o no? Mm, Pues si lo definí así, sí. No entiendo la pregunta, profe. Ah, sí, bueno, está bien. ¿Cuál es la diferencia entre la ecuación en negro que tiene el new ahí y aquí que le puse n? Entonces, ojo, puede ser, hay que tener cuidado, ojo que el new puede, yo puedo tener bases discretas, hay que tener cuidado con esto. Yo puedo tener bases discretas, o sea, tener suma aquí, aún para órdenes semienteros de new. Porque no se vayan a casar con, pero yo aquí lo que voy a hacer es, voy a expandir esto y aquí me lo pusieron. Tengo que expandir x a la n y como nosotros, bueno, no lo dije, o sea, me debieron haber dicho n entero, ¿cierto? Entonces, como es n entero, simplemente yo voy a cambiar, porque aquí la condición, obvio que el contador tiene, el alfa tiene que ser entero, porque es en una serie discreta. Pero no me están diciendo, en esta expresión en negro, no me están diciendo nada sobre el new. Cuando yo tengo esta expresión, que también pudo haber sido para enteros, pero pensémoslo para entero, o sea, entonces expanda x a la n siendo n entero, entonces yo ya sé que voy a usar un contador aquí que va a ser entero. Y eso va a ser una ventaja, digamos, en la forma de trabajar. Bien, entonces es simplemente se introdujo, digamos así, por el problema particular. Entonces queda lo de arriba, pero fíjese que ya cambiamos el new por n. Entonces estamos pensando en j entero, la expresión es la de arriba, listo. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer para encontrar esto? Tengo que evaluar explícitamente esta integral, ¿sí o no? O sea, me piden, encuentre la expansión de x a la n en términos de las funciones de Bessel. Entonces, para usted hacer esto, tiene que evaluar esto. Entonces, ¿cómo hace? Una, usa la fórmula de Frobenius, que lo voy a poner al final, yo aquí tendría x a la n más 1, ¿cierto? Esto es una constante, esto no tiene problema y necesito una forma explícita para esta cosa. Una, puedo usar Frobenius, pero yo les dije, inicialmente, como es lo que uno tiene en la cabeza, uno se casa con Frobenius, pero eso se puede hacer por fórmulas de recurrencia. Entonces, este es uno de los primeros casos donde uno puede usar fórmulas de recurrencia. Entonces, vamos a escribir lo siguiente para tratar de evaluar esa integral. Vamos a escribir llamar x' a alfa x. Bueno, entonces, tengo eso. Y fíjense en esta expresión. Usando las ecuaciones de recurrencia, yo puedo escribir la derivada con respecto a x' de x' a la n de j de n x' igual igual a x' a la n j de menos 1 de x. Entonces, volvámonos por allá y si me devuelvo porque usted no se acuerdan y para ver que no les estoy, ¿dónde es que están las ecuaciones de recurrencia? Aquí están fórmulas de diferenciación. Listo, ecuaciones de recurrencia o fórmulas de diferenciación. Vea que aquí ya está. Mire, por ejemplo, las fórmulas de diferenciación. Véala aquí. Esta y esta. Claro, estas son fórmulas de diferenciación y uno encuentra las ecuaciones de recurrencia con esto. Recuerden que yo les dije, y más o menos lo que yo vi en el quiz que les puso John David ayer, les está poniendo a demostrar como estas ecuaciones de recurrencia. Entonces, estas cosas hay que demostrarlas ahí sin maitutía, hay que hacer la demostración por Frobenius, porque es lo que uno tiene a mano al principio. Pero una vez uno tiene eso, uno puede usar esto. Y mire las fórmulas de recurrencia. O sea, puedo encontrar la derivada en términos de las otras. O sea, toca jugar con eso. Entonces, la mejor forma de trabajar con esto es tener en una cosita a mano, no como que la tengo por aquí arriba, esas fórmulas de diferenciación y recurrencia como para poderlas usar rápidamente. Entonces, volvamos al ejemplo. Listo. Entonces, ¿qué dijimos? Ah, listo. Esa es una de las fórmulas que teníamos allá arriba, o sea que la puedo escribir. Ah, listo. Entonces, yo la escribí allá como llamé x', pero para decir que x' es igual a alfa x para adecuarla a lo que tengo. Entonces, cuando
vuelvo la variable, entonces fíjese que aquí me va a quedar un coeficiente, lo puse aquí abajo, 1 sobre alfa, o sea, cuando hago toda la cadena en la derivada y me queda 1 sobre alfa, la derivada con respecto a x de alfa a la n, x a la n, jn de alfa, x a la n, y al otro lado me queda alfa a la n, xn, j de n menos 1, alfa sub n. Eso fue lo que nosotros encontramos con la fórmula de diferenciación. ¿Y qué tengo que hacer yo? O sea, yo lo que tengo que hacer, tengo que evaluar esta integral, eso es lo que tengo. Entonces, yo lo que voy a hacer es usar eso e integro, o sea, uso esta expresión integro para tener la fórmula de la integral. Entonces, fíjense lo que uno tiene. Yo tengo con esta fórmula, o sea, me olvido momentáneamente el coeficiente, sigo con la fórmula de diferenciación integro y tengo esto. 1 sobre alfa, la integral de 0 a 1, o sea que ya puse igual a 1 para no meterle más cosas, de la derivada con respecto a x, la derivada total de xn, jn, alfa x de x. Listo, entonces esto, fíjese que esto es una integral, esto es una diferencial exacta y simplemente la integral es el término que estoy haciendo la diferenciación y evalúen los límites. O sea que aquí, pero claro, yo aquí calculé, miren lo que tengo, yo aquí calculé para jn y y esto me da en términos de jn menos 1. Ahora me devuelvo y estos son los trucos que hay que hacer. A ver, yo bajo esto para poder tener todo en la pantalla. Me devuelvo al coeficiente. Fíjese que la integral del coeficiente está en jn y yo aquí, listo, j a la n. Pero yo aquí aquí tendría j a la n, pero esto aquí, el x, fíjese que no lo puse explícito, pero tengo el x a la n más 1, porque tenía x y n más 1. O sea que la integral, la escribo aquí, lo que necesitamos evaluar es xn más 1 por j de n, ¿cierto? Entonces no la tengo exactamente como yo la tengo escrita acá. Entonces, ¿qué? Pero si yo miro lo que tengo que evaluar, esta tiene un orden y digamos, yo podría llamar el orden m, ¿cierto? Y entonces, esta vez el que aparece aquí sería m menos 1. Entonces yo lo que tengo que hacer para calcular explícitamente la integral es simplemente renombrar cosas en esto que encontré a partir de la fórmula de diferenciación. Ahora, cambiar n por n más 1, lo cambio, listo. Entonces cambio alfa, evalúo, ¿eso que me daría? n, pero yo los renombré, n lo voy a llamar n más 1, o sea, lo voy a haber hecho con m, para no enredar tanto la pita. Y aquí sería j de n más 1, listo. Cambié, evaluado entre 0 y 1, listo, no he hecho la evaluación. Ahora vamos a la integral. Como cambié n por n más 1, me queda n más 1, y aquí me quedaría n. Entonces, si yo miro, esta integral que aparece al lado derecho es exactamente la integral que tengo que evaluar del coeficiente. Y ya la tengo evaluada. ¿Por qué? Porque mire que al lado izquierdo tengo esto. Y voy a evaluar esto en... Entonces, ¿qué pasa? En 0 no hay problema. Eso se anula porque esta x anula cualquier cosa ahí evaluada en 0. Y voy a tener cuando x vale 1, y entonces me va a quedar todo esto, y aquí x vale 1, o sea que voy a tener esta expresión, ¿cierto? Tenía 1 sobre alfa de j n más 1 alfa. Listo. Y me queda esto igual a esta integral. Entonces, ¿qué es lo que en definitivas tengo que hacer? Acabo de encontrar el coeficiente. O sea, digo que el coeficiente, fíjese que la integral del coeficiente sería arriba 1 sobre alfa, o sea, esta integral sería, la integral aquí es 1 sobre alfa j n más 1 alfa. Entonces escribo, reemplazo. O sea, lo que tengo que hacer es en la serie escribir y reemplazar. X a la n es igual a 2, 1 sobre alfa j de n más 1 alfa. Ese es el resultado de la integral. Abajo estaba dividiendo por j más 1 alfa cuadrado. Mírenlo aquí y miren aquí. Listo, simplemente, y después sigue, todo esto es el coeficiente. Ese es el coeficiente. Y aquí viene la expansión en términos de la función, pero se cancela con uno de esos de ahí y simplemente la expansión en x a la n le queda de esta forma. ¿Correcto?
Entonces, les queda para que se empiecen a armar las tablitas. ¿Y por qué? Porque esas cosas uno después las va a necesitar en los ejercicios prácticos. A veces calcular necesita la forma explícita. Entonces, por ejemplo, usted puede calcule cuánto vale X, ¿cierto? ¿Cuál es la forma de la expansión de X en términos de la vez? Entonces, esto sería n igual a 1. Entonces, fíjense que la expansión entonces, mire lo fácil que es. X es igual a 2, la suma sobre alfa. ¿De qué? Entonces ahí ya no es de cualquier J, sino de la J de 1. ¿Sí o no? De alfa X. Aquí me quedó aquí abajo. Y abajo el coeficiente es de la J2. Tengo que evaluar en la J2 porque es n más 1 y evalúo con el coeficiente. Entonces ya tengo una forma explícita, por ejemplo, para la expansión en X. Tendría para X cuadrado y así sucesivamente. Entonces, con esto uno puede encontrar la forma de los términos, por ejemplo, un polinomio. Entonces ahí les queda para que lo piensen. Expanda 1, o sea, ¿cómo vería 1 en términos de la expresión de esta serie de Bessel? A ver, ¿quién me dice? Un expandido en la serie de Bessel. ¿Cuánto da eso? Uno expandido en la serie de Bessel. Entonces, sí, dime. No, profe, continúe. Disculpe. No, pero no. Entonces, ¿qué es 1? X a la 0, ¿sí o no? Eso es 1. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, agarro la serie que acabo de encontrar. Entonces, ¿cuánto vale 1 expandido en la serie de Bessel? 2. La suma sobre alfa de Jn, pero n vale 0, entonces J0 de alfa X sobre alfa J1, miren que aquí es uno más, de alfa. Listo, acabo de escribir la expansión en series de veces de 1. Entonces, mire que estas cosas es un jueguito con estas. Bueno, pero no nos vamos a quedar aquí todavía, sigamos, o sea, esto es la introducción a esto, después cuando vamos viendo los ejercicios prácticos con la ecuación diferencial, porque aquí todavía no estamos en la ecuación diferencial, podemos hacer eso. Bien, lo que yo les había dicho, esto es usando la fórmula de diferenciación y las expresiones de recurrencia, pero yo pude haber hecho, y es lo que muchos hacen, usando Frobenius. O sea, necesitamos evaluar la serie, claro, hay que evaluar esa serie, no hay otra. Perdón, es integral para evaluar el coeficiente de la serie. Entonces, hay que evaluar esta integral. Yo coloco x a la n más 1 y tengo que colocar la serie. Entonces, ¿qué es lo que hago? Escribo, aquí me equivoqué, pilas que escribí mal, esto es n. Entonces, no me quiero devolver para la fórmula de la serie de Frobenius que está por allá arriba. Entonces, pero eso tiene un 2p, ese aparece en la fórmula y aparece después n, pero nosotros aquí tenemos, aparece un n, pero nosotros tenemos 2n más 1, teníamos, o sea, cuando tenemos que escribir esto, tenemos una x, tenemos para la integral. Entonces tenemos que escribir la j, que es una serie que tiene 2p más 1, y tenemos esto, xn más 1. Entonces, rearreglando los términos ahí, mirando bien la expresión de la serie de Frobenius, queda así. O sea, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, entonces intercambio, tengo que integrar esto sobre x, pero es una integral fácil porque, en teoría, porque lo que tengo que integrar es esto. ¿Listo? Y ajustar pues de acuerdo a los coeficientes. Entonces tengo el coeficiente allá sería 2p a la 2n más 1, o sea que eso termina aquí dividiendo porque y evalúo, o sea, estoy integrando sumo, ¿cierto? Más 1, entonces sería x más
todo eso más 1, entonces quería un x más 2, véalo aquí, y eso es lo que tengo que colocar ahí, evalúo, y escribo la serie, simplifico la serie, o sea, repitan el cálculo ustedes mirando la expresión de Frobenius y lo hacen despacio. Entonces queda simplificado, queda esto. Cuando yo miro la fórmula de la expresión de Frobenius, esto aparece en todo eso, pero el coeficiente que aparece aquí y aquí es el orden de la función de Bessel que está evaluando. Entonces, el orden en la serie de Frobenius, pues devolvámonos para que no sea un acto de fe. Donde pusimos los Frobenius, por aquí. Ok, devolvámonos, véala aquí. O sea, no es un acto de fe. Mire que aquí el coeficiente de la X, ojo que hay que es X medio, o sea, todo eso hay que cuadrarlo ahí. Pero mire que el coeficiente en uno es el 2P, que es el contador de la serie, para la X, y después tiene más new, que es el orden de la serie, de la función de Bessel, perdón. Entonces, si uno se devuelve uno al resultado, a lo que tenemos, eso está bien lejos, pues no quería devolverme, pero lo mejor era que lo viera. Listo, entonces estamos aquí. Si yo me vengo para acá, ¿qué veo? Está la variable, ¿cierto? Que en este caso es alfa, allá la llamábamos X para la fórmula de la expansión. Eso es alfa a la 2P más que seguía allá, el orden de la función de Bessel. Y el resto es igualito lo que hay allá. Entonces, ¿uno qué dice? Simplemente esto es la función de Bessel. Aquí hay un alfa que quedó afuera, 1 sobre alfa, J de n más 1 alfa. Mire que lo igual y uno llega a la misma respuesta que teníamos aquí con la integral. O sea, mire que aquí con la integral llegamos a esto. Entonces, aquí llegamos a esto. Entonces, simplemente uno evalúa la integral, la puede hacer usando fórmulas de diferenciación, recurrencia, usando Frobenius. ¿Qué pasa? En este caso, Frobenius era facilito y salió de una. O sea, uno no puede decir con cuál de las dos sale más rápido. Pero ustedes tienen que aprender a decidir, digamos, con qué método se van a meter para no irse a quedar en estas cosas con Bessel, que a veces los procedimientos son largos y si uno se mete con Frobenius, entonces termina demorándose más. Bueno, volvamos a recapitular, o sea, esto ya lo vimos, pero es simplemente para tomar la situación. Entonces, nosotros habíamos escrito la forma autoadjunta de la función de Bessel en coordenadas cilíndricas. Entonces, fíjense que esta forma que ya tenemos es cuando autoadjuntamos la ecuación de Bessel, que originariamente no era autoadjunta. Entonces, aquí el P de X vale X, el factor de peso, Q que es A2 por P de X, pero entonces en la ecuación ya no, que era la que tenía segunda derivada con respecto a X cuadrado, entonces el coeficiente era 1, entonces Q le da X, o sea, justo PX y QX son iguales, RX es menos nu X y lambda, lambda va a ser igual a K cuadrado. Estábamos pensando que lo escribimos por de arriba en la ecuación de Sturmeville, ¿cierto? Para la resolución del caso no homogéneo. Entonces, esta es la ecuación de Bessel escrita, digamos, de manera general con la teoría de Sturmeville, que era lo que nosotros hemos estado trabajando. Listo. Está escrita así. ¿Qué es lo que uno supone? Entonces nosotros queremos que esta sea, buscar la solución de esto. Nosotros simplemente entonces nos devolvemos, ojo con los cambios aquí. Entonces, la solución a esta ecuación la vamos a, ya sabemos que una solución es la función de Bessel. Entonces, esta es la forma explícita de la ecuación, pero ya llamando la f de x, la llamamos la j new y la vamos a escribir
como habíamos hecho por allá arriba. O sea, vamos a escribir J new de K R, donde, ojo, ya dijimos que ese K que aparece ahí va a ser uno de los autovalores. Mire que aparece KR más J, aquí está. Eso lo hicimos por allá arriba. O sea, después lo retomamos con despacio en los ejemplos. Entonces, tenemos escrita esta ecuación. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Necesitamos definir la condición de ortogonalidad para este operador, y entonces lo que uno termina haciendo es esta condición sobre Q, que en este caso, como ya cambiamos Q por R, entonces se llama X, entonces ya se llama R, por el rosquiano evaluado en los límites de integración entre R igual a y R igual a B, y uno lo que va a exigir es que esto sea igual a 0. Nosotros encontramos la condición de ortogonalidad, ojo, cuando este y este son diferentes. Entonces, cuando esos dos son diferentes es que nosotros hacemos esto, porque acuérdense que a uno le aparece por allá un término donde estos factores están afuera, multiplicando, cuando hicimos explícitamente arriba. Entonces, cuando son diferentes, ese término no es 0 y lo único que queda es que sea 0 todo esto. Entonces, eso le permite a uno definir entonces la condición de ortogonalidad, decir que estas funciones de Bessel, que son solución a esta ecuación diferencial, son ortogonales con peso R en el intervalo AB. Y esto es lo que siempre, y perdonen la redundancia, pero esto es lo que uno siempre tiene que escribir. O sea, yo acá, estas funciones son ortogonales con tal peso y en tal intervalo. Yo puedo cambiar, yo les puedo hacer trampa y haber encontrado que las funciones son ortogonales en cierto intervalo, pero si cambio el intervalo puede que ya no sean ortogonales. ¿Por qué? Porque esta condición no se cumple. Y entonces ahí ya estamos. Entonces, bueno, uno cuando usa esto estamos, como yo dije, veníamos con el caso de base, podemos tener bases discretas y bases continuas. Pues lo de las bases discretas, simplemente volvemos a lo mismo. O sea, en general, cuando uno está trabajando con Bessel, uno sabe que va a tener un problema con bases discretas cuando el intervalo es, por ejemplo, A0 y B es un número finito. Entonces, esto se anula, lo mismo, uno vamos a tener que anular la J de nu de KR cuando R tiende a 0 o cuando R tiende a A, bueno, en 0, o también cuando R tiende a B, perdón, y va a tender a 0. O sea, estoy con las raíces, eso me lleva a, como dije, a no tener problemas, y estoy en un caso de base discreta. Entonces, simplemente uno lo que, fíjense que el término, ¿por qué la parte de evaluar cuando R vale 0? Aquí en esto no tengo que hacer consideraciones sobre la Bessel, porque automáticamente este R0 tira la condición allá. O sea que la condición en realidad la tengo que hacer sobre R igual a B. Ahí es donde tengo que entrar a jugar con la condición en el límite superior, y eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, simplemente escribe uno eso sobre el límite superior. Sabemos que estamos pensando en la condición de ortogonalidad, o sea, esto se tiene que cumplir, y de aquí entonces uno llega a esto, que la condición que se va a cumplir es esta, que entonces si esto es igual a esto, vamos a tener esta condición, de que KB iba a ser a la raíz de X nu L, K' igual a la raíz de nu L'. Esto va a ser diferente de 0, o sea, esto lo esforzamos aquí, pero si aquí uno lo que llega, mire lo que uno llegamos que L es igual a L, o sea, de esta condición. Si esto es diferente de 0, uno llega necesariamente a la conclusión de que L es diferente de L'. Por eso está escrito esto aquí entre paréntesis, es lo mismo que estábamos diciendo, pero de una manera resumida. Entonces, de manera concreta, uno lo que dice, vamos a tener una base discreta, que era lo que estábamos hablando, que es lo que hicimos arriba, donde tenemos las raíces X, L, nu, o sea, aquí renombramos otra vez las cosas, R sobre B, y es ortogonal del peso de R. Ojo,
esto es cuando, y aquí hay que empezar a jugar con esto porque uno también hace trucos con estas cosas, porque esta condición es de una base ortogonal. Pero si a mí me dice, trabaje con la base ortonormalizada, o sea, con la normalización, acuerde que tenemos la constante de normalización, tiene la J de J1 de Bessel, J de nu más 1 o J de n más 1. Entonces, la base ortonormal es esta. Entonces, fíjese que la de arriba es esto, pero todo este término, esta raíz de 2 y todo esto, es el factor de normalización. Acuerde que el factor de normalización aparece al cuadrado allá porque uno es para una función y otro para otra. Entonces, cuando lo escribe, digamos, para cómo es la función normalizada, entonces saca la raíz cuadrada del coeficiente que encontró allá. Entonces, simplemente esta es la forma, digamos, de las funciones de Bessel normalizada, la base ortonormal. Porque a veces a uno le piden esto y en general uno quiere expandir con la base normalizada. Bien, pero esto es más o menos lo que ya habíamos visto. ¿Qué pasa con la base continua? Y ahí es donde la cosa se enreda. La base continua de Bessel. Entonces, el de la base continua de Bessel en general es un problema es cuando uno va a tener A0, listo, porque siempre parte del origen es un radio, acuérdese que es una parte radial, pero el radio va a poder ir a infinito. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Nosotros vamos a tener que considerar en esta condición, porque nosotros necesitamos anular esta condición de acá, necesitamos colocar condiciones sobre eso y vamos a querer anular esto en el infinito. Entonces, cuando R tiende a infinito, ¿y qué pasa? Vamos a querer que esto tienda a cero. O sea que vamos a tener que buscar formas asindóticas de las funciones de Bessel, porque necesitamos saber cómo va a ser esa ahí. Entonces, y no hemos hablado de las formas asindóticas, eso lo vamos a hacer el jueves. Al final les voy a colocar cuáles son los temas que nos quedan para el jueves. De escribir las fórmulas de las formas asindóticas, no vamos a poner a decir eso, que en realidad eso va a aparecer, como dije, en los casos en que vamos a tender a infinito, que son muy poquitos los casos, pero pueden aparecer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo tengo esto, eso significa que aquí voy a tener, todo esto va a ir desde 0 hasta infinito, o sea que esto va con, ¿cuántos valores tengo? Eso se convierte en un continuo, o sea, el K no va a poder ser discreto. Acuérdense que el K es el que me va a terminar dando como el contador de todo eso, porque es aquí, acuérdense que el contador de la suma estaba aquí, ¿cierto? Era el alfa que nosotros habíamos puesto allá arriba, para que tengan en cuenta qué es lo que estoy diciendo. Fíjese aquí, este era el contador, ¿cierto? En el alfa X. Entonces aquí estoy hablando más o menos lo mismo, pero entonces el problema, o sea, cuando escribo una integral o escribo una suma, entonces estamos en esa discusión en este momento. Entonces, que volvamos a lo mismo. Listo. Entonces, el problema es que cuando esto se va a infinito, yo voy a tener un valor continuo de valores. Entonces, ese K no va a poder ser discreto, necesariamente va a tener que ser continuo. Entonces, tengo que cambiar la definición. Entonces, la condición de ortogonalidad está bien. Vamos a tener la integral. Aquí queda K y aquí queda K. Esto sería delta de R igual a 0. Esta es la ortogonalidad. Pero en la base, entonces ahora para cada diferente de K', la base va a estar dada por las J de nu, la base ortogonal, no ortonormal, J de nu, KR, pero ahora hay que tener cuidado porque los K's va a ser una variable continua. Entonces, por lo tanto, la condición de ortogonalidad, bueno, aquí hay que cambiar, ¿cierto? Queda con un delta de Dirac. Ojo, aquí debe estar el coeficiente seno. Entonces, a la condición de ortogonalidad, queda con un delta de Dirac, no con un delta de Kronecker. Y si esto no está normalizado, aquí me faltó, aquí debería ir el resto del coeficiente. Entonces, esto es para la condición de ortogonalidad, que arriba la teníamos con un delta de Kronecker. Listo, aquí queda así. Y
esta es la condición de cierre o clausura, la condición de completez. Fíjense que entonces la condición de ortogonalidad va sobre la variable, se integra sobre la variable, y la condición de completez se integra sobre el parámetro, que en este caso es una variable continua que es k. Y me da el delta en términos de la variable. 1 sobre r, delta de r menos r'. Listo. Entonces, aquí viene la historia. Cuando yo tengo que mi límite, el límite superior b se va a infinito, entonces yo tengo que hacer una expansión de una función f de r. ¿Y qué función puedo expandir de esta manera? Entonces esta función va a ser una función de cuadrado integrable. Es lo primero que le voy a exigir, y escribo lo que tenemos que hacer aquí. Entonces simplemente escribo la expansión. ¿Estamos? Ok. Cambiamos la suma por la integral. R va de 0 a infinito. Listo. La constante de la expansión, o sea, ahora depende de esta variable, está dada por esta integral. Fácil. Listo. Entonces después lo que tengo que hacer, entonces aquí empieza Cristo a padecer. Después vamos, en la clase del jueves, vamos a ver formas integrales de las funciones de Bessel, para poder evaluar integrales con las Bessel. ¿Por qué? Porque van a aparecer. ¿Dónde va a aparecer? En la solución de la ecuación diferencial, en la último coeficiente siempre. Para poder resolver eso vamos a tener o usar Frobenius, pero que a veces no va a ser muy fácil, la fórmula de Frobenius, o usar ecuaciones de recurrencia, o formas integrales, que hay unas formas de expresar las funciones de Bessel en términos de integrales que me van a ayudar a resolver esto, para encontrar este coeficiente, que es el último que uno encuentra en la solución de la ecuación diferencial. Bien, entonces, para terminar la clase de hoy, para que esto no quede tan en abstracto, la idea es, vamos a tomar la ecuación de Laplace y vamos a escribir cómo viene la cosa. Entonces, la ecuación de Laplace, nosotros escribimos la ecuación de Helmholtz arriba. ¿Qué esperaría uno que yo tendría para resolver la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas? Que me dice, escriba la solución general de la ecuación de Laplace. Empiece a escribir la solución general, no la resuelva, no haga la separación de variables y todo. Entonces uno que sabe ya, yo ya sé que en R voy a tener Bessel, y la solución más general la escribo en términos de Bessel más la función de Neumann, ¿cierto? En R. En teta va a depender, pero si a mí me dan, si tengo todo el cilindro completo, teta es periódico. Es decir, en la solución en teta estoy en el caso oscilatorio. Entonces, no tengo que ponerme a pensar, y puedo escribir entonces la solución para teta como C e a la I nu D más E a la menos I nu. O sea, eso lo puedo hacer de una. Listo. O puedo escribir coseno, seno, como quiera. En Z, ¿qué tendría? Entonces, Z arranca en 0 y va creciendo. Es decir, no, en principio, en la forma de la ecuación de Laplace, no es oscilatoria, y yo tengo una ecuación que tiene, tiene esa forma, podría ser oscilatoria o no, es el otro caso, que daría, por el polinomio característico, me daría las exponenciales reales, ¿cierto? Entonces yo podría escribir esto kz e a la menos k. Usted resuelve, o sea, yo aquí estoy combinando las dos cosas. Si escribe la solución con E a la EKZ o E a la menos EKZ, las exponenciales reales, o escribe las funciones hiperbólicas. Entonces, como para irle dando gusto a los que les gusta escribir esto con la forma de senos y cosenos hiperbólicos, entonces voy a mantener este lado así y este lo mantengo así. Pero esto también podría ir en senos y cosenos. Entonces, para no ir muy largo, ¿qué tengo que hacer? Como escribir las ecuaciones, o sea, para acordarme cómo van a ser los coeficientes ahí. ¿Por qué? Porque, o me acuerdo, pero lo mejor es
darle el papel a los coeficientes, a ese nu, a ese k, porque si no después con todas las cosas que aparecen ahí, yo me voy a enredar. Entonces acuérdese que uno tiene los coeficientes que aparecen en la ecuación y además los coeficientes de la separación de variables. Entonces fíjense que cuando yo hago la separación en z, por eso, y este va a ser positivo, pasa a negativo, vamos a llamar ese coeficiente L, o sea, ese va a estar asociado con Z. Ojo, entonces el L es el coeficiente de separación en Z. Cuando yo me vengo y separo con θ, entonces, y necesito que me dé el armónico periódico, entonces ahí vamos a colocar menos y este positivo, o sea, para que dé el armónica, y el coeficiente se llama m. Entonces, L, m, listo. ¿Y qué va a aparecer en la ecuación de Bessel? O entonces, en la ecuación de Bessel me debe aparecer es un R, ¿cierto? Un N, que ese N ¿qué va a hacer? Ojo, ese N es el orden, acuérdese de la ecuación de Bessel, es el orden de la función de Bessel. ¿Y por qué? Entonces, ya estoy pensando, ojo, aquí lo puse ni, aquí lo puse ni. ¿Por qué? Así ya lo voy a justificar. Entonces, aquí debería ser new cuadrado. Si quiere, dejémoslo new cuadrado y volví a poner, y enseguida lo cambiamos. Para que hay que llegar al caso. Pongámoslo new cuadrado, listo. Listo. Escribe las ecuaciones. Ahora, new va a ser igual a n, siendo n entero. ¿Por qué? Entonces aquí viene la idea. ¿Cómo vamos a justificar eso? Entonces, vamos a decir que θ abarca 2pi, o sea, tenemos el cilindro completo. Es decir, la parte en θ es una función periódica. θ de θ es igual a θ de θ más 2pi. No queda, si yo tengo un cilindro, ¿cierto? Y doy la vuelta completa, vuelvo al mismo lugar por condiciones de continuidad. O sea, cuando valió 2pi, llegué al mismo punto, debo tener el mismo valor de la función. Eso es cierto cuando entonces la variable o todo está definida, θ está definida entre 0 y 2pi o el número de vueltas que quiera. Pero ahí, entonces, ¿qué es lo que va a implicar? Esta condición, cuando yo tengo esto, me va a hacer necesariamente, me va a llevar a que new va a ser entero. Y ahorita cuando apliquemos la condición de frontera se van a dar cuenta. Pero yo ya lo puedo ir diciendo. Si tengo esto, el new debe ser entero. Si θ no abarca el ángulo completo, entonces no necesariamente new va a ser entero. Pero si tengo esta condición, yo puedo, de esas cosas que son atajos, digamos, entonces yo puedo decir que new va a ser entero. Entonces ya estoy con el caso entero ahí. Bueno, esa es una cosa que puedo saber al principio como condiciones iniciales del problema. Lo puedo establecer dependiendo de cómo me dé. Lo otro, si no hay puntos que diverjan dentro del problema, o sea, en R igual a, para R igual a 0, entonces recuerden que la función de Neumann diverge en R igual a 0. Como es la ecuación de Laplace, no hay cargas encerradas, por ejemplo, en el caso electromagnético, o si la voy a aplicar a ecuaciones de calor, no tengo dentro de eso fuentes de calor, entonces en R igual a 0, la función de Neumann va a diverger, que fue la pregunta que me hizo el compañero ahora al principio, entonces tengo que poner el coeficiente igual a 0. O sea, eso ya prácticamente lo tiro desde el principio. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Eso fue hablando de manera general para resolver esto. Entonces, ustedes qué es lo que tienen, y estos son los problemas que ustedes a los cuales se van a empezar a enfrentar. Ustedes tienen que resolver, ¿cierto? La ecuación de Laplace, este es el caso más sencillo, para un cilindro conductor que está dado con la siguiente. El cilindro tiene altura L, o sea, largo L, radio R mayúscula, y va a estar
a tierra, o uno le pueden decir a tierra, es decir, el potencial va a ser 0 en la base y en los lados. Es decir, tenemos estas condiciones. Todo esto está a tierra, pero la cara superior del cilindro va a estar va a tener un valor de potencial que va a ser variable en general, pero puede ser un valor constante. Pero aquí pongámoslo, phi va a ser igual a una función de r y teta. Listo. Ese es el problema para resolver con la ecuación de Laplace. Listo. Y esta es la ecuación de Laplace, es lo que tenemos que resolver, que era lo que estábamos hablando allá arriba. Entonces, de entrada, yo digo, listo, es Laplace. Adentro no hay carga, no hay infinitos adentro. Entonces, de entrada, o si es con calor, no hay fuentes de calor. Entonces, de entrada, yo ya digo, B0, se acabó. Entonces, y voy a tener lo siguiente. Además está el cilindro completo, es decir, teta igual a teta más 2pi. Estamos en el caso periódico ahí, o sea que nu va a ser igual a n entero. Es decir, voy a trabajar con sumas, voy para el caso discreto. Entonces, de entrada, vamos a empezar a resolver la ecuación. O sea, tenemos escrita como ecuación general, pues sin colocar todavía las sumas o la integral, phi de r de teta y z a todo lo que tenemos ahí. Pero yo ya empecé a botar cosas, ya dije que este era 0. O sea que ya cuando voy a escribir, y lo puedo decir, comentar así, sé que para la solución general n va a ser entero, o sea, estoy en el caso discreto para esa parte. Entonces, ¿qué propongo? Listo, vea, de entrada, la solución general de ese problema, sin tener que entrarme a resolver la ecuación diferencial, paso por paso, aplicando las condiciones iniciales de partida. Entonces, mi condición general para este problema específico, aplicando condiciones iniciales, pero todavía se llama general porque todavía tengo que terminar los otros coeficientes y la suma, es lo que tengo ahí. No he aplicado condiciones de frontera. Entonces, yo puedo escribir hasta mi solución general para este problema específico. Ahora necesito encontrar la solución particular. Entonces, ¿qué tengo que hacer para la solución particular? Aplicar las condiciones de frontera. Y mire que esto se resuelve rápido. Primera solución, entonces uno arranca por las fáciles. Entonces, primera, en la cara de abajo, phi vale 0. ¿Cuándo qué? Cuando z es 0. Ah, listo. Entonces escribo. Phi, que es el potencial. Phi en z igual 0 vale 0. Entonces, me entro a escribir acá. Entonces, si yo lo escribo en exponenciales reales, pues es fácil saber cuál se debe anular y cuál no. Y si no, aquí tengo que fijarme cuál es el que se tiene que anular. Pero el coseno hiperbólico, en la gráfica del coseno hiperbólico, cuando z es 0, no es 0. Entonces, como este no es 0, en z igual a 0, pero el seno hiperbólico sí, entonces, ¿qué va a pasar? Que necesariamente el coeficiente, porque la función tiene que valer 0, esto tiene que hacerse 0. Porque mire que para yo condicionar toda esta función y que se anule, yo no puedo condicionar ni r ni teta. Tengo que la condición es sobre z y eso todo se tiene que anular. O sea que todo esto me debe dar 0. Pero yo ya sé que este en 0 es diferente. Perdón, este en 0 es 0. El seno hiperbólico con z0 es 0. Pero el coseno hiperbólico en z0 no es 0. Entonces, y este término completo tiene que ser 0, la única manera es que el coeficiente sea 0. O sea, esto lo evalúo de una y listo. Entonces, f sub n es 0. Entonces, ahora escribo mi nueva solución. Rumbo a la solución particular. Listo, aquí va. Listo, se fue. ¿Qué hice con el e sub n? Lo entré a multiplicar los otros coeficientes que tenemos acá y le puse prima, ¿cierto? Pues como para decir, ese multiplicado, o inclusive puede mantener la misma letra, pues eso no va a cambiar nada en esto. Listo. ¿Ahora qué hago? Aplicar la otra solución. ¿Y cómo empiezo yo? Y es un método, muchachos y señoritas, aplíquenle a las que están anulando la función. Primero, no, que usted puede aplicar la condición de frontera de arriba de primera, sí, pero va a enredar la pita, o sea, debe llegar a la misma solución, sí, pero las expresiones van a ser más complicadas. Entonces, lo que uno hace es agarre con las que anulan las cosas primero y después deje la más complicada hacia lo último, porque si no, lo que le va a aparecer se le va a enredar, el álgebra le queda más enredada.
Listo, entonces ya aplicamos z igual a 0. Ahora, ¿qué seguimos? ¿Cuál otra anula la función completa? R igual a R mayúscula, phi es igual a 0. Entonces, miren lo que viene acá. La R condiciona es la A de Bessel. Y todo esto, ahora yo miro, listo, esto viene acá, esta está multiplicando todo y es sobre lo único que va a condicionar. Para que esto se haga 0, es que esa función evaluada en R, esto se anule, porque está multiplicando todo ese término de allá. Entonces, cuando yo digo K por R igual a 0, significa que K por R es raíz. Entonces, aquí volvimos aquí va a aparecer el tema de las raíces. Entonces, K por R va a ser una raíz ¿de quién? De JN. Listo. Entonces, como nosotros ya usamos una notación para las raíces, por eso ese cambiadera de nombre tan bárbara, vamos a decir que KR, que es raíz, lo vamos a llamar X de N, que es este orden, y K. Pero K, fíjense, aquí aparece K y aquí aparece K. Y K, me devuelvo la ecuación. Acuerden que hay que escribir la ecuación diferencial. El K aparece en el Z y K, cuando escribí la ecuación diferencial en K, ese K terminó está relacionado, o sea, es la variable de separación que está relacionada con Z y es la que tiene que aparecer por el polinomio característico en Z. Entonces, por aquí yo escribí KZ. Bueno, pero ese es el L. Entonces, ese es el L. O sea, entonces simplemente lo devuelvo. Entonces, KR, el contador de la Bessel, y aquí tengo que poner L, que es el contador de la Z. Entonces, ya tenemos, fíjense lo que pasa. Aquí ya tenemos una suma sobre N, que es la de las Bessel. Pero necesariamente voy a tener muchas raíces, porque a lo único que me da esta solución es, mire, esto es 0 cuando esto es raíz, pero tengo varios raíces para esa función de Bessel, muchas raíces. Entonces, ¿y cuál es el orden de la raíz? N es para la función y L es el orden de la raíz 1, el 0, 1, el 0, pues que me va a hacer el primer 0, el segundo 0, es decir, L va a correr de manera discreta en la raíz. Entonces, como tengo muchas posibles raíces para esa función de Bessel de J sub n, yo tengo que hacer una suma. Tengo que sumar para las posibles raíces, porque entonces mi solución, rumbo a la solución particular, ¿qué cambio? Listo. Esto por esta solución de frontera, se tiene que anular la Bessel, listo. Entonces, ¿qué me va a decir? Fíjese que ahí no me tiró ningún coeficiente a 0, no me los cambió. Pero lo que me dijo es, pilas, aquí va a cambiar este K y lo va a cambiar por las raíces, pero tengo muchos raíces disponibles para que me dé 0, o sea que tengo que adicionar otra suma ahí. Entonces, este cambiecito es delicado porque muchos cuando vienen resolviendo Bessel, es un error muy común en los parciales, que vienen con la suma aquí, colocan la raíz, o sea, esto, y se tragan la suma. Se tragan esta sumatoria y siguen de ahí para adelante. No, porque no tengo un único 0. Tengo múltiples ceros para diferentes raíces y la condición es que eso tenga que ser 0. No sé si entienden. Ya apenas termine, me pueden preguntar. Entonces ya evaluamos esa frontera. Ahora, ¿qué falta? Evaluar la última condición, que es phi, cuando z es igual a L, vale f de RT. Entonces, mire cómo ya tengo esta función. Entonces digo, f de R igual a todo esto. ¿Y qué queda aquí? Ustedes ya lo saben, lo voy a dejar entre paréntesis, digamos así. Tengo esto y necesito poder encontrar los coeficientes. Entonces, ¿qué va a pasar? Necesito evaluar la condición de ortogonalidad. ¿Cómo? O sea, para hacer esto, pero tengo que armar una condición de ortogonalidad en R, porque tengo dos variables, y tengo que armar una condición de ortogonalidad en teta. Es decir, aquí yo tengo que construir, aquí voy a tener que hacer una doble integral, aquí van a venir
los complejos conjugados o lo que quieran, ¿cierto? Que es lo que había que, factor de peso del que se necesita, o sea, se necesita factor de peso para las Bessel, entonces hay todo eso entre paréntesis, y viene BR de teta, ¿cierto? Integral entre las variables solamente, entonces va a ser dr de teta, ahí está, y viene de teta aquí. Eso. Y aquí al otro lado le va a quedar doble integral de esto y obviamente le va a aparecer las condiciones de ortogonalidad para las funciones de Bessel y para las funciones exponenciales imaginarias. Ojo, esta ya está evaluada, o sea que esto fíjese que Z, el seno hiperbólico está evaluado. Esto es una constante porque es una raíz, L es un valor, o sea, esto es un número, es una constante. Entonces, aquí obviamente vamos a tener la integral en R, o sea, una condición de ortogonalidad para las Bessel y una ortogonalidad en teta. ¿Qué quiero que traten de hacer esto? Que traten, esto es lo último que uno hace, porque es la primera vez que vamos a usar una condición de ortogonalidad, fíjese, en este caso, si a uno se la ponen fácil y le dicen, en Z esto simplemente vale f de R, listo, o E5, o se la ponen más fácil, listo, no tiene que hacer esta doble integral, pero la quiero poner como, lo puse como ejemplo general para ver cómo se hace. Entonces, ¿qué es lo que les quiero dejar? Trátenlo de plantear de aquí al jueves, para que el jueves, porque yo la voy a escribir aquí y dicen, sí, eso es lo que da, así es que se hace, de una. No, ustedes la plantean y el jueves arrancamos la clase con esto. ¿Qué queda faltando? Entonces, terminamos el ejemplo con esto y por ahí derecho para plantear esa condición de ortogonalidad para terminar la solución, resolvemos el problema. ¿Qué me queda faltando entonces para terminar el de Bessel? Como les dije, colocar las fórmulas asindóticas para las Bessel porque van a ser necesarias cuando yo tengo bases continuas. Pero mire, por ejemplo, aquí, rápidamente, con las condiciones de frontera, nos metimos al caso discreto. Entonces, puede que tengamos caso discreto, son la mayoría de los casos, pero eventualmente aparece uno continuo, entonces mejor saber cómo evaluar. ¿Listo? Hablaremos de la función generatriz. Las funciones generatrices es cómo generar. Es una función que me permite encontrar las funciones, los polinomios o las funciones a partir de esa función. Lo voy a describir. Vamos a tener función generatriz para las funciones de Bessel, para las funciones de Legendre, para las funciones de Hermite, para las funciones de Laguerre. Es otra forma de encontrar la función sin la expansión en serie de Frobenius, y entonces muchas de las demostraciones esas de ecuaciones de recurrencia y todas esas cosas, si se le complican a uno mucho por Frobenius, entonces uno simplemente usa función generatriz. Y en las cosas que van a venir, también se van a usar para los otros polinomios. Entonces, es una forma de escribir la función de Bessel de otra manera. Y como dije, hay unas relaciones integrales para las funciones de Bessel que van a terminar ayudándole a uno a poder simplificar cuando va a encontrar los coeficientes y tenga esas integrales que aparecen funciones de Bessel y que para encontrar el coeficiente final necesita evaluar la integral. Entonces, esas relaciones integrales son útiles para eso y hay miles. Entonces, de todas estas cosas, usted busque hay libros inclusive de integrales con funciones de Bessel y hay libros pues donde enseñan, tienen muchas formas de integrales y para resolver cosas. Entonces, listo. Con eso quiero terminar la clase de hoy. Entonces quedamos así, arrancamos el jueves con esta condición de ortogonalidad. Espero que la planteen, que me la digan al principio y vemos, o que me digan qué dificultades tenían y terminamos y vemos estos dos temas que alcanzamos bien a terminarlo el jueves. Paso ya a la presentación ya al Meet. Antes de tener de preguntas. Eso, dale. ¿Podría, por favor, aclarar de dónde es que sale ese K? ¿Cómo es que planteamos ese K con las constantes de separación? Listo. Listo, sí. Esa es una. ¿Y cuál es la otra? Santi, ¿cuál y es la otra, estaba hablando con el micrófono apagado. Y la otra era
cuando, es que no me queda claro cómo es que en teta la función puede ser periódica, porque simplemente considero las soluciones periódicas y ya. Listo. Ya voy a eso. Entonces ya paso otra vez allá. Bien. Bueno, y una más, que la puede responder por ahí derecho, es Sí. cuando yo separo en Z, ya sé que es creciente, pero solo estoy teniendo en cuenta la solución exponencial real. Entonces, ¿qué pasa? Porque no tengo en cuenta la solución lineal, si también puede ser creciente. Bueno. Bueno, podrías, sí, tener razón. Porque la condición en cero me va a anular los coeficientes ahí. Eh, porque cuando aplique la condición, o sea, la condición, la solución lineal, los coeficientes van a ser cero cuando aplico en las condiciones de frontera. O sea, pero en realidad la debía haber puesto completa. Pero eso es lo que termina pasando. Para establecer, si querés, después lo chequeas y te das cuenta que la solución lineal por la condición de frontera se termina anulando. Entonces uno se va volviendo, va cogiendo cosas de costumbre. Entonces simplemente no la coloca por eso. Pero sí, en realidad uno debería poner la solución lineal en Z, tener razón, pues para ser específico, ¿cierto? Porque eh, entienden lo que él estaba diciendo, que yo tengo varios casos ahí, entonces simplemente volvamos aquí arriba, que es lo que necesito. Base continua, ¿dónde estaba la función? Y ahí te respondo varias cosas. Listo. ¿Qué fue lo que yo dije? Y aquí en esta parte. Nosotros propusimos la solución. Mire, que es que esas son las cosas. Me puse a cambiar de letras y después, en realidad yo debía haber llamado aquí la constante de separación, en vez de haberla llamado aquí en la expresión en negro, que la llamé caseta, la puse caseta y después cuando escribí la ecuación diferencial la llamé L, ¿cierto? Pero en realidad cuando yo encuentro esta solución por el polinomio característico, lo que aparece ahí en el polinomio, en el coeficiente, si ustedes se acuerdan, pues ya han hecho varias veces esa solución, es la constante que aparece aquí. Entonces simplemente aquí la llamé K y aquí le puse L, o sea que lo que estoy diciendo es que K y L son la misma cosa. Pues simplemente eso fue lo que pasó y después seguí hablando de K porque aquí puse K, pero si uno viene en orden, o sea, eso fue, digamos, un error de notación ahí al principio, pero pude haber ya puesto aquí L de una vez, ¿cierto? O haber puesto K aquí. Esa es la Ya única. entiendo. Por eso Y yo, entonces, listo, eso fue por lo que la pregunta esa de la diferencia de K L. O sea, simplemente fue una inconsistencia en la anotación. Aquí lo copié de una manera y aquí lo puse K, pero K y L son la misma cosa. Listo. Bueno, sí, sí, ya entiendo el papel Listo, aprovechando que estamos aquí, profe, en esta función, en la radial, mi parámetro, pues yo llego a la ecuación de Bessel cuando hago el cambio de variable, en este caso, x igual a nu r, sí. esta sí. A ver, Entonces, el que me está, sí, porque tendríamos que hacer ese cambio de variable para poder escribir la, o la, sea, yo la creo que ecuación de esta es Bessel. la original, porque este tiene el R cuadrado acá. Vamos arriba, el que para que volver. Ay, ¿dónde me metí? Vámonos para arriba. Sí, yo a veces cometo lapsus con eso, con la que viene. Entonces nosotros venimos acá antes de. Aquí venimos con el 2pi. Bueno, listo. Véala aquí. Aquí. Ujú. Listo. Y aquí. Pero aquí tenemos la de Neumann. Ojo, pilas. Entonces, ojo que aquí tengo, perdón, la de Helmholtz. ¿Qué me refiero con eso? Ojo que este K es distinto al K de allá. Ahí es donde uno empieza a enredarse con todas estas letras.
Ojo, esta es la ecuación de Helmholtz. Significa que nosotros allá adelante estábamos evaluando la ecuación de Laplace. En la ecuación de Laplace, este cero, ¿cierto? Entonces queda uno con esta parte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a mirar la ecuación que tenemos acá y ese término del K tiene que ser cero para estar de acuerdo con lo que tenemos allá atrás. ¿Estamos? Sí, entiendo, profe. Porque esta es la ecuación de Helmholtz, no la ecuación de Laplace, la primera que resolvimos. Entonces, mire lo que nosotros tenemos aquí. Yo después reemplacé, véala aquí. Aquí está. Esta ecuación que teníamos por ahí al principio. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado porque uno termina escribiendo la ecuación de muchas maneras. Entonces tenemos, bueno, aquí está con ρ, pero allá está con r cuadrado. Ρ cuadrado, segunda derivada de r, ρ, o sea, si es la de allá, tendríamos L cuadrado, más o menos, Q cuadrado, pero ojo que este cero, porque esta era la de Helmholtz. O sea, abajo Sí, ese no va. sí, Y entiendo, entiendo. aparece M. Y aquí M, y aquí me vengo, Y la m es la que me está dando el orden de la función de Bessel. y la M es, espérate, vamos a ver. No, te va a dar el orden la L, no la M. La M, que, espérate, y te voy a mostrar. Me devuelvo. Porque es que viene la separación de variables. Por eso uno puede. Entonces, fíjese, no consideremos la K, acuérdense, olvídense de la K porque para ese caso que en la separación de variables para Z, la variable de separación es L. ¿Listo? L. Y en la separación de variables para phi, bueno, que en ese caso allá la llamaba teta, se llama M. Dale aquí. Entonces, Z es L y teta o phi M, porque aquí llama, ahí fue para, cambié la letra, era porque el potencial lo llamamos phi, pues uno siempre llama el potencial. Entonces, ojo que esta es la parte, aquí usamos la misma carreta, ¿cierto? El mismo carretazo. Entonces, pilas que este es la constante de separación para la parte en el ángulo, ¿cierto? Para no cambiar los nombres. Entonces, vamos a mirar lo que estábamos haciendo hace un minuto. Entonces, este M es el ángulo, es la variable de separación en el ángulo. Y este L es la variable de separación en Z. Ahora vamos a escribir todo el carretazo, manteniendo eso. L, Z, separación en Z, M en el ángulo. Hicimos todo el cambio de variables. Bueno, y cuando escribimos la ecuación, bueno, aquí llamamos Z, volvamos aquí. Y aquí tenemos, ya sé qué fue lo que pasó. Listo, tenés razón. Aquí estamos de orden M. Ya, ya, tenés razón. Porque aquí Entonces el m es el que me da el orden de la función de Bessel. entonces yo ahí lo tengo trocado, claro. Listo, tenés Listo. razón. Pero Y está bien. abajo, y abajo en Sí, la que listo. escribimos, en el ejemplo que estábamos viendo, O sea, aquí eh, me va a dar el orden, sí, señor. Teníamos acá y aquí lo llamamos new. Listo, me va a dar el orden. Listo, listo. El M es el que me va a dar el orden. Listo, lo troqué. Tenés razón. Vamos para abajo. pues sí, Bueno, entonces aquí troqué las cosas. más Ah, arriba, está bien. Aquí no lo tengo trocado. Listo. más arriba, en donde definimos la ecuación radial, antes Ah, de que hiciéramos aquí fue donde la metí. Aquí fue que la aquí, escribí aquí, mal. aquí, aquí. Entonces, el cambio de variable que hacemos sería nu r, Entonces, el que el, deberíamos ca- hacer. el cambio de variable que debería ser new. Pues para reescribir la ecuación de Bessel como la teníamos en la parte de arriba. Listo. O sea, new M. O sea, este orden es M. Es este de acá. A eso es lo que me estás diciendo. Sí, Listo. New M. Estamos de acuerdo. Sí.
Sí, ese está bien. No M, sino no R, pues porque necesito, a ver, espérame, yo organizo la idea. O sea, está bien. O sea, el new de acá, bueno, o sea, ese M, sí, aquí puse varias letras. Lo que me está dando, cuando yo resuelvo esta ecuación de Bessel, lo que me estaría dando el orden de la función sería SM. Lo que no me cuadra es que no me cuadra la forma de la ecuación. O sea que este de acá no es, este es K o el L. Está Ya, ya, bien. ya, ya, ya. Ya, troqué las cosas. Vea, vea, el error está aquí. Este sería L o K. Vamos, pongámoslo, aquí no hemos puesto, ponémoslo K por el momento. Aquí está el error. Eso. Cambiamos la L por el K y ya cuadra. Entonces, aquí esto debería ser K, ¿sí o no? KR, K cuadrado R. R cuadrado. Eso. Sí. Y aquí sí, listo. Entonces, aquí con acá, esto es KR, listo. Y aquí es K, y eso, y K es L. Y después abajo lo cambiamos por L. Pues, volviendo a lo mismo. Entonces, claro, yo cometí un error, fue aquí. O sea, está bien, este es el orden. Y El ahora sí orden, tiene sentido que la función esté evaluada en KR, la función debe ser en la solución, que esté evaluada en exacto, KR. en KR, sí, listo, porque eso es. Listo, fue que yo metí la pata y puse new, no sé por qué. Listo, tenés toda la razón, Santiago. Entonces uno tiene que Listo. poner cuidado por estar cambiando letras. Y es lo mismo que les puede pasar. O sea, uno cómo chequea esto. Esto lo tiene que chequear es aquí. El que está aquí es el mismo que tiene que estar aquí. Y el que está aquí es el que tiene que estar acá. O sea, el que está en Z es el que tiene que estar en el argumento. Y el que está en phi o teta es el que es el orden de la vez. Y el que está aquí es el argumento y el otro independiente es el orden de la vez. O sea, aquí se llamó MN. Ese es el problema de estar cambiando las letras. O sea, uno se enreda con eso. Si tenías toda la razón, está bien. Y ahí se evalúa en KR y eso fue lo que hicimos. Por eso uno condiciona el phi, el n, o sea, y aquí volví a llamarlo otra vez y bueno, y aquí lo teníamos K. Pero listo. ¿Y cuál era la otra pregunta? Listo, eso me queda claro. Y la segunda pregunta es por qué la función en teta es cíclico. Ah, bueno, listo. ¿Por qué es cíclica? Pensando en el cilindro completo. Entonces, ¿qué es lo que está? O sea, estamos pensando, dejémoslo así en este color. Que yo tengo, y como con la condición de frontera, entonces yo arranqué, yo puse, pues, supongamos que usted arrancó aquí, y aquí puso el origen de coordenadas, y empezó a barrer de aquí para allá, papá. Entonces, ¿aquí cuánto vale? Pues, y hagámoslo en la base, pues para no, hagámoslos por aquí, en una parte por acá. ¿Cuánto vale phi? O teta, como lo llamamos aquí, teta. Teta vale 0, ¿cierto? Phi vale 0 y teta tiene que Pero valer. no, profe, es que no había tenido en cuenta que estábamos resolviendo era la de Laplace. Pues aquí no entra en juego el tiempo, entonces los potenciales no tendrían por qué cambiar cuando yo doy vueltas. Exactamente, es que por eso, este es un ejemplo, o sea, en realidad el error, la confusión, y ahí fue donde yo metí la pata también, porque yo como escribí la ecuación de Helmholtz al principio ya estaba la K y después me puse a hacer aquí el caso particular de la ecuación de Laplace, me quedé con el K que aparece, volvamos aquí, y ya hacemos el resumen de esto, listo. ¿Qué fue el error? O sea, qué fue la confusión aquí? Y que generó toda la confusión, inclusive con las constantes, es esto. Yo voy a resolver la ecuación de Laplace, no la ecuación de Helmholtz. Cuando nosotros hicimos el cálculo inicial, o sea, cuando empezamos a hacer todo, nosotros resolvimos la ecuación de Helmholtz, ¿cierto? La ecuación de Helmholtz. Entonces, si yo quiero resolver la ecuación de Helmholtz, en este caso, llamémosla así, sería phi más una k cuadrado. Ojo que esa k no es esta. Ahí es donde empieza Cristo a padecer por usar la misma letra para otras cosas. Entonces, esta la podemos llamar gamma era, porque para no enredar aquí. Pero allá arriba la llamamos k.
en la ecuación de Helmholtz. Y en realidad uno la llama K porque es que eso aparece en la ecuación en las ecuaciones de onda, y eso termina siendo 2pi sobre lambda, que es el número de onda, pero no le va, pero llamémosla gamma cuadrado phi igual a 0, ¿cierto? Esta es la ecuación de Helmholtz. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que nosotros íbamos a resolver esto, pero no estamos resolviendo la ecuación de Helmholtz, vamos a resolver esto, ese alfa vale 0, estamos en la ecuación de Laplace. Entonces no estamos en la parte cíclica, digamos, de la ecuación de Laplace. Por eso, esto ¿qué pasa? Tengo un cilindro y cuando resuelvo acá, tengo este caso, yo doy toda la vuelta, o sea, agarro, doy toda la vuelta, vale 0, y cuando doy toda la vuelta vuelvo y encuentro el mismo valor. Pues obviamente que este es un caso trivial porque sobre la frontera todos valían 0, pero cuando vale 2pi vuelvo y encuentro el mismo valor, regreso al mismo punto. Entonces, por continuidad, o sea, la única manera es que la función sea igual por continuidad en ambos valores. Eso significa que la función es periódica, o sea, es la única razón, es por eso. Listo, bro. Me queda claro. Listo. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Bueno, cualquier otra pregunta, creo que nadie más tiene preguntas, pero muchas gracias. O sea, en realidad metí la pata con ese K. O sea, con ese lo debía haber puesto, pero como estaba pensando en la ecuación de Helmholtz, se me quedó ahí y bueno, y eso enredó un poco la anotación. Uno tiene que tener mucho cuidado con eso, porque miren que yo ahí los terminé enredando por no estar cambiando de letras y con cuidado. Pero al final se entiende, pues simplemente era cambiar la letra y ya está. Listo. Bueno, que tengan una feliz tarde. Nos vemos el jueves para terminar Bessel. Les cuento, o sea, no se asusten, pero, o sea, el tema más difícil, yo creo, de todos los que hemos visto, que el más difícil de entender y de pronto es Bessel. O sea, si están muy perdidos o se sienten, no extrañen, o sea, la única manera, pero yo veo que ustedes están haciendo cosas en el taller, o sea, que es probable que ya todos me estén entendiendo lo que estaba diciendo. Pero no se sientan, pues, para los que están muy perdidos con esto. Bessel es como la parte más difícil de conceptualmente de entenderlo por todas esas cosas de las raíces y todo eso. Pero si usted, aún costándole trabajo, usted entiende Bessel, ya lo que sigue también va a ser pan comido, porque esas otras funciones son mucho más fáciles de manejar que las Bessel. Entonces, es para que no se sientan muy apabullados con esto. Bueno, feliz tarde.